Buenas tardes, somos Impacto Digital, FM 106.9, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.be. Dirección general, Pastor José Benicio Serpa. Gerencia administrativa, Pastora Yerly Manrique. Operación técnica, Jason Zambrano. El programa es Luz a las Naciones con el maestro Jesús Sánchez. Buenas tardes, ¿quién les habla? María Teresa Flores. Hola Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí nuevamente al aire, ¿no? El tiempo está, o la percepción del tiempo la percibimos que está aconteciendo mucho más rápido y es cierto, porque en el programa anterior nosotros hablamos de que la frecuencia de vibración del planeta se duplicó. Estábamos en 7000 Hz y en este momento está cerca de los 14000 Hz. Eso quiere decir que el planeta ascendió. Eso es el proceso de ascensión. Y el hecho de que la Tierra vibre en un plano más alto, se acelera el tiempo más rápido. Algunos científicos sugieren que se debería ajustar la hora en 3 horas. ¿Sí? Hay un desfase, o no 3, están hablando de 16, es decir, wow, que lo que antes transcurría en 24, ahora se está transcurriendo realmente en 16, se aceleró, porque la Tierra cambió de frecuencia vibratoria, está cambiando. Se dice que el planeta está vibrando en 4ª dimensión. Nosotros también comentamos de que en la Edad Media el planeta estaba vibrando mucho más lento y estaba en 2ª dimensión. En ese tiempo la percepción que se tenía acerca de la Tierra era que era plana. En ese momento la Tierra era plana, porque la Tierra vibraba en una frecuencia más baja de 2ª dimensión. Luego, con el tiempo, la Tierra pasó de 2ª dimensión a 3ª dimensión, es decir, subió la velocidad de vibración con que vibra la Tierra. Eso la elevó a un plano de 3ª dimensión. Y luego viene que la Tierra era redonda, ¿verdad? Cambia de plano a redondo. En este momento, la Tierra cambió nuevamente de frecuencia al doble, a 14000. En este momento la Tierra es helicoidal, no es redonda, es helicoidal. El universo es de frecuencias, es frecuencial, que llaman frecuencial, es decir, ondas de frecuencia. Y la Tierra, al ascender, la percepción que vamos a tener dentro de poco de la Tierra es que es helicoidal, no redonda. Va a quedar como en el pasado, que era de plana, pasó a redonda. Ahora de redonda va a pasar a helicoidal. Y pronto, las nuevas generaciones van a tener esa percepción de que la Tierra se va a percibir en ese plano helicoidal, tal cual como es el universo. Luego la Tierra pasará a vibrar mucho más alto y se unirá con el resto del universo, y el resto del universo está en 5ª dimensión. Claro, ese no está dentro del tema del día de hoy, ¿no? Pero sí tiene que ver. Hoy continuamos con la serie de programas de las leyes espirituales o las leyes naturales, que es lo mismo. Establecidas por Dios. Dios, cuando creó el universo, lo ató a unas leyes inmutables que lo gobiernan. Es Él
gobernando toda la creación a través de estas leyes. Y estas leyes, dice la Escritura, que son inmutables, no tienen cambian. Mudanza ni sombra de variación. No hay forma de alterar estas leyes. Estas leyes, en el principio, como dijimos, estamos como recapitulando sí. para arrancar nuevamente. Estas leyes, en el principio, le fueron reveladas al hombre, a la humanidad, a través de la naturaleza misma, ¿no? Eso se lo expresa Pablo de Tarso a los romanos, en la primera carta de Pablo a los romanos. Le dice que en el principio Dios, su inmenso poder, su grandeza, se le revela al hombre a través de la naturaleza, de las leyes que rigen la naturaleza. Y esas leyes fueron resguardadas a través de generaciones, fueron transmitidas de generación en generación por la tradición oral, es decir, se transmitía de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo. Y solamente un pequeño grupo de personas tenían ese conocimiento de esas leyes. Luego, con el nacimiento de Jesús, luego Jesús saca esas leyes nuevamente, las pone a disposición, por así decirlo, de la humanidad de ese tiempo. Jesús vino a sacar, Él es luz, Él vino a sacar, a poner a disposición del hombre, de la humanidad, nuevamente esas leyes que habían sido reveladas desde el comienzo de la creación por Dios. Estas leyes son anteriores a las leyes de las cuales habla la religión. Incluso no tienen nada que ver con las leyes religiosas. Estas son leyes que gobiernan todo el sistema. Fueron anteriores a esas leyes. Y a nosotros nos fueron transmitidos solamente las leyes que aparecen en los textos religiosos. Estas leyes fueron ocultas. Y nuevamente en este tiempo de la comunicación, de la información, del conocimiento, vuelven las leyes a salir a la palestra. Y nosotros pues estamos en este programa cada sábado explicando una ley. Hoy vamos a explicar una ley que se conoce como inercia en este tiempo. Para explicar esta ley vamos a utilizar el texto de Lucas 12, 22 al 31. El libro de Lucas, acá Lucas narra una conversación que sostiene Jesús con su discípulo. Esto que vamos a leer se lo dice Jesús a sus discípulos en Lucas 12, 22. Lucas 12, 22. No se preocupen. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida y qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos.
Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Sí, finaliza con ustedes, por el contrario. Es decir, ¿qué debemos hacer nosotros en vez de preocuparnos? Jesús le dice a los discípulos, ustedes, por el contrario, deben buscar el reino de Dios, buscar su la justicia, sabiduría, y todas estas cosas por las cuales se preocupan serán añadidas. Ok, vamos a unos compromisos de la emisora, ya regresamos con Maestro Jesús Sánchez. No te apartes de nuestra sintonía, ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Para todos son muy importantes estas fechas decembrinas, de disfrutar al lado de nuestros seres queridos. Para Impacto Digital es muy importante usted como persona, como oyente y a la vez su familia. Así que deseamos en estas fechas unas felices fiestas y un venturoso nuevo año para nosotros los cristianos, llenos de grandes expectativas de parte del Creador, para juntos salir adelante y ver crecer nuestra familia en gozo y alegría. La palabra del Señor nos enseña en Lucas 2, 8 al 14, que los ángeles aparecieron a los pastores diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Así que la voluntad y la paz del eterno Salvador entre en tu corazón y viva en tu vida con la mejor bendición. Es un mensaje de Impacto Digital 106.9, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Felices fiestas les desea toda la familia de Impacto Digital. Estás escuchando Impacto Digital. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. De este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sí, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal y donde hay necesidad,
soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. A esta hora nos acompaña el maestro Jesús Sánchez. Jesús entonces nos hablaba de la ley de la inercia, basados en el texto de Lucas 12, 22 al 31. Sí, ve. Jesús tenía el conocimiento, ¿verdad? Estas leyes estaban custodiadas por una comunidad muy pequeña de nombre los esenios. Los esenios. Y los esenios, en su mayoría, eran sacerdotes. Y ellos, era una comunidad que le llamaban los puros de corazón. De allí viene Juan el Bautista también, y Jesús. María y su familia pertenecía a esta comunidad. Aclarando de los que esenios. Cuando hablamos de corazón estamos hablando de su conocimiento, o sea, el conocimiento que tenían, con el cual se manejaban, ¿sí? Sí, pureza de condición es una... Pureza de corazón es una condición sine qua non, que llaman. Cuando se dice que es sine qua non, es decir, que el conocimiento no viene si tú no eres puro de corazón. Okay. Para poder el corazón, la escritura para nos ser dice como depósito de luz. El corazón es una vasija. Entonces la pureza de corazón es que la vasija está limpia, y lo espiritual, la luz, puede permanecer. La luz tiene una exigencia, que la vasija donde ella va a ser depositada tiene que estar limpia, pura. Y ellos tenían el conocimiento porque la vasija, su corazón, estaba limpio. Por eso se llamaban los puros de corazón, los esenios. Y tenían ese conocimiento y estaban conectados con la naturaleza, con el Creador. Porque a la final estas leyes son el Creador, es el mismo Creador. Y cuando tú conectas con estas leyes, estás conectando con el Creador. Y cuando te conectas con esas leyes, te haces uno con Él. Por eso Jesús, antes de ascender, es decir, de pasar de un plano vibratorio como el nuestro, que le permitió estar con nosotros, al ascender a un plano mayor de vibración, Él le dice a los discípulos que Él ora para que ellos lleguen a ser uno con el Padre, así como Él es uno con el Padre. Sí, Él se unificó. Al unificarse es estar alineado con esas leyes. Cuando alguien se alinea con las leyes
espirituales se está unificando con el Creador, se hace uno con Él. Y Él oró también para que los discípulos pudiesen llegar a alinearse también con estas leyes y hacerse uno con el Creador. Ahora, esta ley de la inercia, en ese tiempo Jesús tenía el conocimiento de la ley, pero no se manejaba con este lenguaje que manejamos nosotros hoy. Él les dice, ¿por qué se preocupan? Y empieza a utilizar ejemplos de la naturaleza y que dice, los lirios del campo. Mira los lirios del campo. Mira la belleza de estas flores. Ni aun Salomón, con su grandeza, llegó a tener semejante esplendor. Y dice, mira los cuervos, mira esos cuervos, como están gordos los cuervos. No siembran, no cosechan, no almacenan en graneros. Y mira los gorditos que están. ¿Cuánto más Dios no va a preocuparse, a suplir las necesidades de ustedes, si suple las del lirio del campo que hoy está allí y mañana es echado al fuego? Entonces él le estaba explicando acerca de esta ley que en este tiempo se conoce como la inercia. ¿Y qué es la inercia? La inercia es una fuerza que hace fluir las cosas de manera natural sin que nosotros le coloquemos esfuerzo, sin ningún tipo de esfuerzo de nuestra parte. Sí, nosotros, esta ley nos dice que nosotros no debemos imprimirle esfuerzo a nada. Nada de lo que hacemos. Porque todo fluye de manera natural. Esa es la inercia, fluye de manera natural. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Decía Jesús. ¿Cuál es la preocupación? Por las cosas, por las necesidades básicas, por sus carencias. No se preocupen por eso. Si Dios le suple las necesidades al resto de la creación, con mayor razón se las va a suplir a ustedes. Él sabe que ustedes la necesitan. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Decía, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y eso que ustedes necesitan les será añadido. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Es decir, reino, leyes, reino. En todo reino hay leyes. Y cuando tú se sujetas a las leyes, se dice que tú estás bajo el reino, ese reino. Tú te sometes a ese reino, a las leyes que establece ese reino. Entonces, cuando Jesús le dice a los discípulos, primero, y ustedes lo que tienen que hacer es buscar que el reino de Dios se establezca en ustedes. Es decir, alíñense con las leyes establecidas por Dios y todo lo que ustedes necesitan le va a ser añadido. Entonces, nosotros tenemos que alinearnos a las leyes. Y para que esta ley de la inercia funcione, es decir, que no requiera ningún tipo de acción nuestra, requiera de nuestra parte ningún esfuerzo, ningún tipo de preocupación, como ahora lo requiere, debemos también, porque todas las leyes están interconectadas. El sistema está formado por leyes que se interconectan. Tienen que estar engranadas todas para que el sistema opere. Entonces, esta ley de inercia va engranada con la ley que hablamos la semana pasada, que es la singularidad. Entonces, cuando tú te alineas con la ley de la singularidad, es decir, tus dones, realizas acciones alineadas con tu don, con eso que Dios te dio a ti de manera particular para que lo pusieras al servicio de los demás, al servicio de la sociedad, porque nuestros dones, nuestros talentos
nos fueron dados para ponerlos al servicio de la sociedad. Somos servidores. A Jesús los discípulos le dijeron, maestro, como pronto sabemos que tú vas a partir, ¿quién va a quedar a cargo? Sí, ¿Quién va a ser como decir, la cabeza, el más importante? Y dijo, bueno, ustedes quieren ser el más importante, el primero, sirvan a los demás. Es el servicio. Y en este sistema del mundo en el cual nosotros estamos inmersos, nos dice que el primero es a quienes debemos servirle. Ve lo contrario. Es decir, nos han enseñado que nosotros le debemos servir al más importante, entre comillas. Y Jesús nos dice que ese importante nos debe servir a nosotros. Debe estar al servicio de él. Es decir, es el servicio. El sistema nos ha puesto a servirle a una minoría, a servirle a alguien, cuando en verdad nosotros le debemos servir es a la sociedad entera, no a alguien en particular. Pero nos han enseñado eso, que debemos servirle a él porque él es superior a ti. Y eso está violando no solo la ley, la ley de la inercia, sino está violando la ley de la singularidad, porque mi singularidad me fue dada para ponerla al servicio de la sociedad, no de alguien en particular, no de una persona o no de un pequeño grupo de personas, sino mi singularidad debe ser puesta al servicio de los demás. Pero la sociedad me ha formado de esa forma. Al contrario. ¿Verdad? Tengo un programa dentro de mí que me dice que yo le debo servir a fulano, a mengano, porque ellos son más importantes. Cuando Jesús nos enseñó que somos miembros de un cuerpo y ejercemos funciones distintas, pero para servicio de ese cuerpo, y que cada órgano es tan importante como los demás, como el resto. Es decir, no hay un órgano más importante dentro del cuerpo. Todos son importantes, todos son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Incluso ni la cabeza se debe considerar la más importante, porque por muy sencillo y simple e insignificante sea un órgano, es tan importante como la cabeza para el funcionamiento. Entonces, de todo el cuerpo. Basados en esto, en esta analogía del cuerpo, todos somos iguales desde ese punto de vista, pero ejercemos una función diferente. La diferencia que hay entre nosotros es en cuanto al don, y el don determina qué función realizo yo dentro del cuerpo, pero de importancia todos somos iguales. Ok, Jesús, vamos a unos compromisos de la emisora y regresamos. No te apartes de nuestra sintonía, ya regresamos con más de Luz a las Naciones. De nubes con un torno gris, al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno. Pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla. Todo va a estar bien, todo va a estar bien.
noticia, que no te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda. La persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno, corriendo prepara el terreno, pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Levanta las manos al cielo que lluvia va a caer, levanta las manos al cielo que ya va a descender, levanta las manos al cielo que lluvia va a caer, levanta las manos al cielo que ya va a descender. Ay, ay, del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. Del cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Ajá, Jesús, continuamos. En uno de los textos dice: si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en este texto? ¿Por qué nos habla de una fe? ¿Cuál es esa fe que debemos tener? Bueno, primero vamos a definir la fe. Dice el Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La fe es utilizada para traer del mundo potencial al mundo físico, del resultado físico, de acción, a este mundo. Si el conocimiento, si no se lleva a la práctica, de nada sirve. Santiago nos decía que la fe sin obra es muerta. Y entonces Jesús le dice aquí a los discípulos: hombres de poca fe, es certeza y convicción de que esta ley funciona. Si tú no tienes fe, mejor no te bases en esta ley, porque esta ley la activa o se accesa a ella, no solamente a esta ley, a todas las leyes del universo, pues, que no conocemos, porque lo que se conoce no se accesa a través de la fe, sino a través de la razón, de la mente. Lo que ya está dentro de la mente lo accesas con la mente, pero lo que aún no está en tu mente, que está fuera, y las leyes están fuera de nuestra mente, nosotros accesamos a ellas a través de la fe. Hombres de poca fe, de poca certeza y convicción. Si ustedes tienen la certeza y la convicción de que esta ley existe y de que esta ley funciona, pues eso va a ser una realidad en sus vidas. Pero ¿por qué no funciona la ley? ¿Por qué no funciona? Porque el paradigma que tenemos nosotros, con el cual fuimos formateados, nos dice
que te tienes que forzar. Que debe haber un Si, esfuerzo. si tú no te fuerzas, el que no trabaja no come. Y si no trabaja, lo más seguro es que te mueras de hambre, nos dice el sistema, el paradigma que tenemos que nos gobierna. Ese paradigma te dice a ti, Teresa, que si tú no trabajas, no comes. Y si no trabajas y te esfuerzas, no vas a alcanzar las cosas. Te dice el sistema, el paradigma que te gobierna. Pero Jesús vino a decirnos todo lo contrario. No te tienes que forzar, no te tienes que preocupar. Si tú te alineas con las leyes establecidas por Dios que rigen toda la creación, no requiere de tu parte ningún esfuerzo, van a ser añadidas. Entonces, para entender esto, para poder accesar a esto, se requiere la fe, que es la certeza y es la convicción de lo que se espera, de lo que no vemos, no lo vemos aún. En este momento tú no puedes ver es que esté dentro de tu mente. Cuando la escritura dice ver, es que tú lo puedas entender, ¿Qué va a ocurrir? comprender. Cuando tú comprendes algo, tú lo puedes ver. Mientras no comprendas las cosas, no los vas a poder ver. Están ocultas para ti. Entonces, certeza de lo que se espera, porque aún no ha llegado. Convicción de lo que no se ve. Pero cuando tú, a través de la fe, accesas, lo llevas a la práctica, se va a materializar, lo vas a traer de lo potencial a lo real, y allí lo vas a poder ver y lo vas a poder entender. Pero a través de la fe es una herramienta para que tú acceses a esa ley. Ahorita tú sigues en tu paradigma, y todo el que me escucha va a continuar en su paradigma. ¿De qué? De que el que no trabaja no come. De que el que no trabaja no come, porque fue formateado de esa manera. Pero hay que ir más allá, hay que romper ese paradigma y entender de que si yo busco o procuro mi sustento, cubrir mis necesidades básicas de techo, de comida, si yo procuro eso que necesito a través de una ley que se llama la singularidad, es decir, a través de mi don para lo cual fui creado, y este don lo pongo a servicio de la sociedad, cuando me alineo con esa ley, no requiere esfuerzo. La inercia actúa y yo realizo una acción para que va a beneficiar a la sociedad sin ningún tipo de esfuerzo. No requiere esfuerzo mío, fluye de manera natural, yo estoy feliz en lo que estoy haciendo, me siento pleno y me siento realizado. Y no estoy trabajando. El trabajo es parte del sistema, es un paradigma. ¿Por qué? Porque el sistema te sacó de tu singularidad. Yo decía en el pasado programa que la mayoría de nosotros está ejerciendo una función dentro de la sociedad para la cual no fuimos creados. Posiblemente sea un abogado que simplemente escogió esa carrera o que lo llevó a realizar una función dentro de la sociedad porque eso da estatus. Estatus y es lucrativo. Y eso, el abogado tiene bienes, puede accesar fácilmente a bienes porque esa carrera da dinero. Entonces yo escojo ser un abogado porque da dinero y uno es reconocido en la sociedad. Pero posiblemente yo no nací para eso. Y si el don de esa persona es ser abogado, ¿cómo debe manejarse? Bueno, si es abogado va a estar feliz, pero
si él está ejerciendo la abogacía para beneficiar a unos pocos por dinero, no está en la singularidad. Tampoco estás haciendo lo correcto, porque ese don tiene que ser utilizado para ponerlo al servicio de la sociedad, no de una minoría que le puede dar honorarios mucho más elevados y este abogado poder lucrarse aún más de lo que realiza. Entonces, nosotros cuando nos alineamos con nuestra singularidad y ejercemos la acción, la inercia actúa y no requiere ningún tipo de esfuerzo. Debemos romper con ese paradigma de que tenemos que esforzarnos. Que debe ser un trabajo duro para poder conseguir lo básico para nuestras vidas. No tiene por qué ser así. No necesariamente. Tienes que estar alineado con ese don. Hay mucha gente que se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 12 de la noche y están en pobreza y se esfuerzan bastante. Ok, Jesús, vamos a unos compromisos de la emisora y retornamos nuevamente con el tema. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Esta es la radio que edifica tu vida. Somos Impacto Digital 106.9 FM. Siempre contigo, con los éxitos de ayer y hoy. Con adoración y júbilo, renovando tu vida. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Impacto Digital. La unidad pastoral Kairos se viste de gala y te invita al gran concierto navideño este sábado 15 de diciembre desde las 6 de la tarde en la Plaza Jáuregui. Abre los cielos y derrama hoy. Con la participación especial de la banda cristiana Kairos. Además, teatro, coreografías, danzas y muchas sorpresas más. El Señor es mi rey, mi todo. Ven y vive una experiencia maravillosa con Jesús en estas Navidades. El Señor es mi rey. Impacto Digital. Publicidad. Escrito está: buscad el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Te invitamos a conocer del reino en la comunidad del Rey a las Naciones. Los domingos a las 8 de la mañana, gran servicio de alabanza y adoración. No te lo pierdas. Comunidad del Rey a las Naciones está ubicado en la Quinta Avenida, Cinema 5, diagonal al Banco Bicentenario, Centro. Visítanos. Radio Impacto Digital. Por música y mensajes que edifican. Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, amas para siempre, diste todo por mí y hoy vivo para ti. Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti, eres todo para mí. Sí.
murió, resucitó al tercer día para darme vida, esperanza, salvación y alegría. Clavado en la cruz quedaron los pecados, toda enfermedad somos libres. Nada en este mundo podrá detenernos, con nosotros va el invencible. Nada puede contra mí, de la mano me lleva el que resucitó. Toda enfermedad y temor desaparece. Dios vida me dio, poderoso, omnipotente, grandioso, reina para siempre. Se entregó por mí, lo hizo por ti, para siempre es invencible. Y vida me dio, la cruz no pudo con el invencible. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Ok, Jesús, seguimos con ¿cómo hago para conectarme con esa fe que nos enseña Jesús? ¿De cuál fe Él está hablando? O sea, ¿cómo hago para conectar con el mundo de la fe y hacer que las acciones que estoy llevando a cabo, ya sea en el trabajo, en la familia, en las relaciones, me den resultados positivos, o sea, de lo que yo quiero que acontezca? Sí, la fe es una herramienta que me permite a mí accesar al conocimiento para traerlo de lo que no se ve a lo que se ve. Y esa fe me permite a mí también tener la certeza de que eso que no se ve, se va a ver. Esa es la fe, es una herramienta. Y esa herramienta, ¿cómo se fortalece, cómo se alimenta esa herramienta llamada fe? Pablo, en una de las cartas a los romanos, él les dice que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Jesús. ¿Verdad? En este caso, Jesús era el poseedor de estas leyes. Estaban a su alcance. Conocía las leyes y las aplicaba también. Jesús sanaba enfermos porque conocía las leyes que le permitían a él sanar a esos enfermos. Jesús convertía el agua en vino porque él conocía las leyes de cómo transmutar algo en otra cosa. Transmutar es convertir una cosa de una cualidad, convertirla en otra. En este ejemplo era que habla la escritura que Jesús convirtió el agua en vino. Él sabía cómo transmutar, porque tenía... ¿Con qué ley se alineaba? Él sabía qué ley tenía que utilizar para transmutar el agua en vino. Él caminó sobre las aguas. Él también sabía qué ley utilizar para caminar sobre la superficie del agua. Cuando uno de sus discípulos sale fuera de la barca y camina y se hunde, dice: ¿por qué dudas? La duda es la contrario de la fe. Sí, la certeza y la convicción de que al aplicar la ley tú ibas a caminar sobre el agua. Pero en el momento en que tú dudas, allí Jesús le está diciendo: ¿por qué dudas? Es lo mismo decir hombres de poca fe. Claro. ¿Por qué dudas? Entonces, ¿cómo evitar esa duda que me evita a mí hundirme? Pues, es decir, cuando estoy haciendo uso de la ley, que puedo caminar sobre el agua, hundirme en el agua. Es a través, me dice Pablo, que es a través
de el oír, que la fe viene como resultado de oír la ley, viene como resultado del estudio de la ley. ¿Por qué oír? Porque en ese tiempo no habían textos que estuviesen a disposición de la todos. masa. La mayoría de la masa no sabía leer ni escribir, muy pocos, solo los letrados. La imprenta se produce en el siglo XVII y la imprenta que permitió masificar la escritura, sacarla en masa para que llegara a la masa. Hoy día tú puedes investigar, puedes escudriñar. Entonces nuestro trabajo hoy día sería hacer eso. Yo lo llevaría a este tiempo. Esas palabras de Jesús las llevaría a este tiempo y Jesús diría más o menos esto. Escudriñen, pues. Estudiar sería hoy día. Estudien las leyes a profundidad. Utilizar las herramientas que tenemos hoy en día, como estudiar es el las leyes a profundidad. Estúdialas. Cuando tú estudias una ley, la fe incrementa. Tienes más certeza y más convicción de la ley. Mientras tú tienes un conocimiento de la ley muy somero, limitado, la fe es poca. Hay duda aún. Claro. Hay dudas. Para disipar la duda, tú tienes que profundizar en la ley. Y en ese tiempo, ¿cómo se hacía? A través de escuchar la ley. Es decir, tú tenías que estar al pie del maestro escuchando la explicación del maestro acerca de la ley. Esto te iba a incrementar la fe, es decir, la certeza y la convicción de que esa ley funciona. Entonces, en este tiempo es empezar a profundizar en la ley, escudriñar en la escritura, pedir la revelación de que me confirmen a mí de que en verdad esa ley existe y de que esa ley opera. La sociedad futura se va a basar en estas leyes. Nosotros, la humanidad, en el comienzo se alejó de las leyes, le dio la espalda a estas leyes, pero en el futuro se va a alinear nuevamente con estas leyes. El hombre va a llegar al final a alinearse con las leyes que rigen la naturaleza, y cuando se alinee con esas leyes, se cumplirá el versículo que dice que y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Como el mundo por venir. Cuando ya, seamos conocedores de todas las leyes y nos alineamos con ellas, las llevamos a las acciones que cada uno hacemos. El mundo por venir es el mañana, aunque la dualidad estamos al estar en este mundo dual, existe el tiempo y el espacio, pero al nosotros ascender, el tiempo y el espacio desaparecen. Entonces lo que hay es presente. Nosotros también debemos romper con ese paradigma, es decir, vivir el presente. El pasado no existe, quedó atrás. Hay un futuro por delante, pero que depende del presente, en lo que yo haga hoy. Entonces tú tienes que salir de la dualidad y vivir el presente, no atado al pasado. No que el pasado no te permita vivir este presente. Nosotros vivimos en el pasado y en el futuro. Tú estás pendiente del futuro y anclado al pasado. Entonces el pasado te hace sufrir y el futuro también, porque es incierto para ti, y el pasado la culpa, y a la final no vives, porque en realidad lo que existe es el presente, no existe más nada.
Ese es otro paradigma que debemos colocar en nuestra mente. Lo que existe es el presente. Bueno, se nos acabó el tiempo, Teresa. Ya estamos al final del programa. La próxima semana continuaremos con otra ley. Hemos hablado de la inercia, hemos hablado de la singularidad, hemos hablado también de la libre elección, posiblemente la próxima semana volvamos a hablar de causa-consecuencia, para ampliar un poco más esto de la causa-consecuencia y así pues poco a poco ir teniendo esas herramientas que Jesús vino a traernos para darnos libertad, porque el conocimiento de esta verdad nos hará libres. Bueno, Jesús, muchas gracias. Somos Impacto Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Encuéntranos por la web en www.impactodigitalfm.com.be. Dirección general, Dr. José Benicio Serpa. Gerencia administrativa, doctora Yerly Manrique. Operación técnica, Jackson Zambrano. Quien les habla, María Teresa Flores. Los esperamos el siguiente sábado para que el maestro Jesús Sánchez pues nos siga enseñando sobre todas estas leyes espirituales tan importantes para conocerlas y empezar a aplicarlas en nuestras vidas. Sí, que el reino, Jesús en una oportunidad a los discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino. Sí. Lo que estamos haciendo nosotros acá, explicando estas leyes, sacando a la luz a estas leyes, no es otra cosa que ven a nosotros tu reino. Que venga el reino de Dios con lo que comienza el Padre Nuestro, pues esa oración modelo. Bueno. Hasta el próximo sábado. Feliz tarde. Llegamos al final de Luz a las Naciones. Les esperamos para el próximo sábado de 1 a 2 de la tarde con el maestro Jesús Sánchez por Impacto Digital 106.9. La música que más te gusta.